Tenemos un segmento que a todos nos va a beneficiar, al Así público, es. a nosotros, a los televidentes, a quienes nos ven y nos siguen en las redes sociales en cuanto de cuestiones de abogados se refiere. Así es, porque son cuestiones legales muy importantes que luego pasamos desapercibidas y que pues muchas veces tenemos la creencia de que debemos de aprender de estos temas hasta el momento en el que nos vemos inmiscuidos en un problema, pero no. El momento para saber es antes y por eso recibimos como siempre a nuestro abogado ya de casa, Alejandro Sáenz, quien nos viene a hablar de este tema de avales. ¿Quién es, cómo y cuál es el proceso para poder ser avales de otra persona y cuáles son las consecuencias de serlo también? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Un gusto Bienvenido, estar en el abogado. programa. Un cordial saludo a todos. Efectivamente, como lo acabas de mencionar, ¿verdad? Antes de firmar un pagaré y de aceptar ser aval de otra persona, es importante conocer las consecuencias jurídicas que esto nos puede traer, porque luego nos resulta fácil por el compromiso de amistad o de familiaridad con la novia, con la mamá, con el tío, con la vecina, decir, sí, te firmo como aval, sin conocer, ¿verdad?, cuáles son las consecuencias que esto nos puede traer. Entonces, aquí el consejo sano es analizar primero a quién le voy a firmar como aval y conocer cuáles son esas A consecuencias. ver, mal, ¿verdad? No voy a Eso decir es lo nombres, principal. pero dígamelo, lógico, por educación. A mí me, ¿verdad, suegra? Que con un teléfono celular Sí, pues, terminé ¿usted para qué pagando, firmó? firmé por buena gente porque esta persona no vivía aquí en Juárez. O sea, sí vivía, pero no tenía comprobantes de domicilio. Dije, no, pues ándale, pues es mi amigo, supuestamente. Sí, chiquis, pero usted Y terminé sacó el pagando teléfono, 13,000 pesos. Usted sacó un teléfono para otra persona bajo su cuenta. Usted estaba pagando como Lázaro Lozano. Pues Sí. esa Pero yo persona confié. se deslinda y dice, pues ahí lo dejé embarcado. No, pero ser aval es muy diferente, ¿no? Ser Bueno, aval es como ser un respaldo de la deuda, por ejemplo, de una persona y ser como que el segundo deudor, ¿podría decirse de esa manera? Mira, la figura del aval se utiliza en la mayoría de las veces en cuestiones de carácter mercantil. En la práctica casi siempre es en pagarés o en letras de cambio. Para entender un poco esta figura, el aval es esa persona física o moral que va a garantizar que la deuda efectivamente se pague, ¿sí? Independientemente si yo utilicé el dinero que me prestaron o no, yo tengo que responder si al que le prestaron no lo hace. Entonces es un deudor prácticamente solidario que adquiere las mismas obligaciones y Ay, no, compromisos qué de horror. pago. Entonces ahí es donde debemos de tener Las cuidado. mueblerías, licenciado, o anteriormente usaban mucho avales. No sé si hoy en día, por ejemplo, si yo voy a la mueblería y no aspiro a un crédito porque estoy en buró, ¿es ahí cuando me pueden pedir un aval? Si está en buró de entrada no le van a otorgar el No. crédito, porque usted va a ser el deudor principal, entonces al no otorgar el crédito, pues por consecuencia no le van a pedir el aval. Pero vámonos al supuesto donde sí le otorgan el crédito, que no esté en buró, le van a pedir el aval. Y es ahí donde usted tiene que tomar la decisión de a quién pedirle el favor, ¿verdad? Ajá. Y ahora sí entra la figura de si acepto ser su aval o no. Entonces aquí debemos de conocer a la persona, la calidad moral de la persona sobre todo y que sea responsable, ¿verdad? Porque si usted no paga, a quien le van a cobrar directamente es a esa persona que firmó como aval. Abogado, ahorita que dice eso, pasa que muchas veces efectivamente te están hablando, te están buscando porque fulanito no pagó. O sea, en ese caso, ¿qué se hace? Tienes que contestar y luego si no contestas, ¿qué? ¿Van y te buscan a tu casa? ¿Te amenazan con embargarte? O sea, ¿qué se puede hacer? Es que mira, aquí uno de los puntos importantes y medulares de análisis es lo siguiente. Si Juan le presta a Pedro, ¿verdad? Y 500,000 pesos, por ejemplo. Pedro tiene que conseguir el aval y es Rita quien de forma económica dice, sí, compadre, yo le firmo como aval. En este caso, cuando ya no pagan, yo tengo el derecho de demandar en juicio al que le presté o al aval. Entonces no me tengo que ir directamente en primera instancia contra la persona que le presté. Yo puedo decir, Juanita, ¿verdad?, que es el aval, tiene más bienes o me puede garantizar más la deuda. La demando directamente a ella. Entonces no es una cuestión de orden de decir primero al que le presté y después al aval. No, me puedo ir directamente O sea, contra eres el tan aval. responsable. Entonces, Oye, ¿cuántas personas no hay de que no? Pues es que es mi hermana, Sí, claro. necesita las escrituras de mi casa para que puedan otorgarle el préstamo en el banco, yo voy a hacer Sí, su aval no, y ahí no. vas y te terminas con la deuda, híjole, interminable. Pero bueno, Así cuando es. es la situación donde se presta para varios avales, la deuda termina compartiéndose entre todos
todos esos avales o simplemente se van como que en escalón, ¿no? De que el primer aval, el segundo aval, el tercer aval, o se comparte entre todos por igual. Ok, aquí la pregunta es clara. Si hay 5 avales, la pregunta es, ¿nos vamos a dividir el pago? Ajá. La deuda, la respuesta es no, porque como ya lo dije, el acreedor, que es la persona que presta, tiene el derecho y la facultad de decir cuál de esos 5 avales Del es el Tin que me va Marín. a pagar. A lo mejor no del Tin Marín precisamente, Los bienes que que tenga más tengan, bienes, algo ¿no? así. sino se analiza. Y Ok. respaldo. Si este no tiene bienes, pues ¿para qué lo demando? Ay, ¿Para qué claro. le cobro si no me va a garantizar la deuda? Pero Perfecto. si Juanito tiene 5 casas, 20 carros y dinero, pues Ok. entonces me voy directamente en contra de él, aunque él no sea el deudor principal, ¿verdad? Esta es la importancia de a quién le prestamos. Me decía un amigo, ay, es que me están hablando de una mueblería de una persona que yo conozco y me están cobrando, pero yo no firmé como aval. ¿Qué podría haber sucedido en ese caso? ¿Nada más con ponerlo como referencia? Es que aquí hay 2 figuras diferentes. La referencia es nada más cuando se apertura un crédito para corroborar los datos, es decir, corroborar identidad, domicilio, Pero si trabajo. yo fui referencia de alguien, no me tienen que estar molestando, No, ¿verdad? porque la referencia no genera ninguna la obligación de referencia pago. No, Ajá. no sé, Ok. cuando generas la obligación de pago es cuando tú eres una persona que vas y ya haces el compromiso legal y firmas, ¿no? Ya que lo haces de manera oficial. Acuérdate, es papelito, habla. Bueno, Así es. y licenciado, ¿y qué pasa en el suceso de que ni el deudor ni los avales paguen? ¿Qué pasa? ¿Hay embargo entonces? ¿O Sí, en este caso se tiene que someter a un juicio ejecutivo mercantil donde el acreedor tiene la facultad de demandar ya sea al deudor principal o a cualquiera de los avales de forma directa. En este caso se le tiene que llevar una notificación directamente al domicilio donde se le tiene que hacer saber qué persona lo demanda, el juzgado donde está radicado su expediente, y en el momento de la notificación es cuando se le requiere del pago, ¿verdad? Se le dice, debe tanto, tiene en este momento para pagar. Si tiene, paga y se termina el asunto. Si no tiene, en ese momento se procede Embargar al bienes. requerimiento del embargo. Aquí es importante, si ya están sometidos a un proceso de esta índole, el primero que tiene el derecho a señalar bienes de embargo es el deudor, ¿sí? Entonces, en este caso, el que debe es el que dice, te señalo estos bienes que para mi consideración son suficientes para garantizar el adeudo. Si no lo hace en la diligencia de embargo, entonces el siguiente paso es que el acreedor, es decir, la persona que te demanda, lo señale. Oye, Ese abogado, es el orden. Muy bien. ¿Y qué diferencia tiene un aval de un fiador? Mira, son 2 figuras similares, pero en materia ya son muy diferentes. El aval tenemos que tener claro que se utiliza en cuestiones mercantiles y el fiador es de carácter civil. Para ponerles un ejemplo y que quede claro, Ajá. el aval ya lo explicamos, ¿no? El fiador se utiliza mucho en la práctica, supongamos, cuando se renta una casa. No, la persona que la renta pues tiene ese derecho de garantizar, ¿verdad?, que la renta se le pague. Claro. En este caso se le pide al arrendatario que señale un fiador para que él sea el que garantice. Aquí la diferencia es que si el arrendatario no paga, aquí sí hay un orden. Aquí tengo que demandar primero al arrendatario. Ok. Y una vez que agote todas las instancias legales, si no logro obtener el pago, entonces ahora me voy en contra del fiador. Ok. Es diferente al aval, que ahí sí me puedo ir directamente en contra de él, ¿verdad? Sí. Son similares, pero Oigan, Sí, no tiene esa operan gran diferente. diferencia. pues ya nos vamos a despedir, ¿verdad? Ya le quería hacer otra pregunta, pero El ya tiempo es no. oro. ¿verdad? Pero si le quieren hacer preguntas, ¿dónde lo pueden encontrar? Claro que sí, estamos ubicados en la avenida Henry Dunant 4505, en el tercer piso, módulo 8, en el interior del edificio de Canaco. Estamos a sus órdenes y recuerde tener siempre un abogado de confianza, con experiencia, sobre todo en las materias en las que va a depositar, pues ahora sí que la responsabilidad, ¿verdad?, de que un abogado lo asesore. Estamos a su servicio y con la certeza siempre de atenderlos de la mejor manera. Sí, acuérdense que la asesoría Muchas legal gracias, siempre es abogado. con los abogados, no con el primo, no con el vecino. Ellos No no saben los casos y las broncas, ahora sí que se meten en el momento en el que no se asesoran bien y luego ya terminan al último perjudicados, lejos de ser beneficiados. Gracias, licenciado, que Muchas pase gracias, excelente abogado. jueves. Igualmente, un gusto estar aquí. Gracias, nos vemos ¿Con la quién? próxima. Ya nos vamos a